sea, pinche pelón, o sea, estamos en crisis, güey. O sea, ¿cómo crees que vamos a gastar si estás viendo que está la cosa así bien cañona? Señoras, señoros, chicos y chicas, bienvenidos. Si usted está aquí, no es casualidad. Esto es Marcando la Pauta, este programa sensacional donde todas las opiniones, usted ya lo sabe, son a título personal. La pregunta obligada, ¿cómo vamos con la cuarentena? ¿Qué tal les está pegando el encierro? Ya a estas alturas deberíamos estar totalmente acostumbrados, creo yo. Seguramente ya vimos pues todas las películas y series pendientes. Seguramente también ya leímos todos los libros que teníamos por ahí. Aprendimos o desarrollamos una nueva habilidad, eso seguro. Y sin duda lo primordial es que reforzamos los lazos de unidad, de comunicación, los lazos familiares, la convivencia con la familia. Oye, ¿qué te parece si cenamos unas quesadillitas con un chocomil, no? Y ya recuerdo que tengo ahí en el refri un pedacito de budín que me queda, ya no lo he hecho de postrecito. No, yo dejé un pedacito ahí abajo. No era mi pedazo, era el que me tocaba a mí, ¿cómo que ya no está? No, ¿cómo que? Oigan, ¿por qué son así de veras en buena onda? En pocas palabras, seguramente ya dominamos el tema de estar todo el día en casa. Todo el día. Y hágalo porque esto va para largo. Y como es un tema que ya dominamos, pues bueno, listo, lo dejamos por ahí. Y entonces, ¿por qué no se me van directito? Digo, nos vamos directito con la información. El día de hoy hay temas muy buenos para platicar. Les comento que vamos a analizar el artículo que publicó hace unos días Carlos Ursúa, el exsecretario de Hacienda del presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenísimo. Vamos a hablar también de este pronunciamiento que tuvo el Fondo Monetario Internacional y ya bautizó al niño. Lo llamó el Gran Confinamiento. Vamos a ver cuáles fueron las proyecciones emitidas por el Fondo Monetario Internacional. También vamos a hablar del contrato millonario a una empresa de Salinas Pliego. Y también vamos a darle una repasadita a la nueva encuesta publicada por el periódico El Financiero con la caída de las preferencias, pues claro, del partido Morena. Quédese con nosotros, vamos a darle a la información. ¡Vámonos! Para quienes no lo saben, Carlos Ursúa escribe en el periódico El Universal y hace unos días se aventó una columna que daba para 3. Y sí, la dividí en 3 y el pasado lunes fue la última entrega de esta columna intitulada Medidas contra la crisis económica. Texto que me pareció buenísimo por 2 razones. Primera, por el contenido del mismo y en segunda, por el autor. Y básicamente comienza rompiendo plaza, desmintiendo ciertas creencias que se tienen actualmente y que dice, a ver, ustedes están medio chaquet, están pensando fuera del recipiente. Número 1, desmiente que de no ser por el COVID, la economía mexicana estaría creciendo y estaría repuntando. Él dice que no hay cosa más falsa que eso. Todos sabemos que en el 2019 la economía mexicana cayó al 0.1%, pero lo que él menciona que nadie advirtió, que todo mundo pasó por alto, es que trimestralmente también se puede medir el PIB y venía dándose una tendencia desde el penúltimo trimestre, es decir, desde 6 meses
antes ya venía dándose la tendencia a la baja de la economía. Y como es una tendencia, seguramente en este primer trimestre del año también la economía no estaría repuntando, sino estaría a la baja sin el COVID. Entonces empieza desmintiendo y diciendo, hey, esto no es por el COVID solamente, esto ya venía desde hace tiempo. Número 2. También desmiente que el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, el famoso FEIP, pues que sea un fondo interminable para paliar la crisis. Nada más falso que eso. Dicho en palabras simples, debido al demasiado gasto que tuvo el gobierno en el año pasado y al poco ingreso que tuvo, el 2019 fue un año complicado y para poder cerrar el año 2019 tuvieron que echar mano y tomar más de la mitad de ese fondo. Así que ustedes digan que ese fondo es interminable y que le seguimos sacando y no pasa nada. Por tercero, también desmiente el hecho de que la idea de apretarse el cinturón, es decir, de reducir los gastos al máximo por parte del gobierno, sea una buena idea. Él comenta que en tiempos de crisis el gobierno de un país debe adoptar una política económica pues contracíclica. ¿Qué quiere decir esto? Que vaya rompiendo la inercia que ya se lleva. Ahorrar mucho, sí, pero también gastar mucho en los tiempos como estos. Y seguramente alguien que ya esté escuchando esto dirá, oye, espérate, ¿cómo que gastar mucho? ¿No estás viendo que nos va a llevar porque no hay mucho dinero? ¿Qué te pasa? Pues por eso, justamente ahí es donde entra la ciencia de la economía. Aunque bueno, aguas. Ya ven que decían que gobernar no tiene ciencia. Lo que se pretende es que el dinero circule. Por eso el gobierno debe empezar a gastar. Ojo, gastar con sentido social. No gastar comprando, ¿se acuerdan? Las toallas de 200,000 pesos. Comprando y pagándole a sus proveedores, invirtiendo en infraestructura, dándole chamba a la industria y generando empleos. De esa manera el gobierno tiene que empezar a gastar. A eso se refiere el texto. En fin, el exsecretario de Hacienda hizo mucho énfasis en este punto y también citó el ejemplo del programa que va a aplicar Estados Unidos, un programa enorme donde el principal eje del gobierno es el gasto. ¿Cómo estarán las cosas, señores, que Trump está tomando mejores medidas y más razonables que en México? Por otra parte, señala que la idea del déficit público del gobierno está estigmatizada y fuera de lugar ante la realidad de nuestro país. La tendencia a la baja de la economía, que se ha visto acentuada por la crisis del COVID, va a ocasionar una baja recaudación de impuestos. Esto quiere decir menos dinero que entra a las arcas del gobierno. Si a esto le sumamos la crisis petrolera, ahorita que Pemex es cero productivo y sirve para dos cosas, que el barril de petróleo se depreció, entonces estamos hablando de que el país dejaría de percibir en este año 2020 1 billón de pesos. ¿Usted sabe cuánto es 1 billón de pesos? 1 billón de pesos es 1 millón de millones de pesos. Es un resto de dinero que va a dejar de entrar a las arcas del gobierno y que de algún lugar tiene que salir porque se necesita. Por eso la urgencia de un planteamiento estratégico para poder cubrir todas las áreas. Por otro lado, también el exsecretario de Hacienda delineó en su artículo que una medida que podría ayudar y mucho para paliar esta crisis sería bajar la tasa de referencia del Banco de México, que actualmente está en un 6%, 6.5%, bajarla hasta un 4%. Ajá. ¿Y a mí qué con que bajen la tasa de referencia de esa cosa del Banco de México? ¿Y a mí qué? Pues bueno, todo va encaminado a reactivar la economía, propiciar, generar el gasto y mover el dinero. Vamos a explicarlo. Las tasas de interés bajas lo que hacen es que me incentivan a no tener mi dinero guardado en el banco, a no ahorrarlo y tenerlo ahí, porque precisamente me da muy pocos intereses. No me conviene tener el dinero ahí ahorrado, mejor me lo quedo, lo tengo en efectivo y al tenerlo en efectivo empiezo a gastar, empiezo a comprar, empiezo a mover el dinero, que justamente eso es lo que se quiere. Esta medida directamente
influye en el crecimiento de la economía. Remató diciendo también que la instrucción dada desde el interior del gobierno a reducir por lo menos al 50% los gastos asignados a los capítulos, los que saben de esto entenderán, los capítulos 2000 y 3000, los que son llamados de servicios generales y de gastos de operación. Esta medida va en contra del espíritu de todas las medidas que se deberían de estar llevando a cabo. Que lo que se trata es de darle movilidad al dinero, de generar el gasto para que eso vaya impactando también en las otras esferas. Y tal vez alguno de ustedes está pensando, o sea, pinche pelón, o sea, estamos en crisis, güey. O sea, ¿cómo crees que vamos a gastar si estás viendo que está la cosa así bien cañona? Si usted llegó hasta este punto del video y está pensando eso, definitivamente no ha puesto un gramo de atención a lo que le estoy diciendo y estoy hablándole a la pared. A ver. Vamos a ver. Lo que se pretende hacer es reactivar la economía. Los gastos de operación del gobierno, renta de inmuebles, gasolina, mantenimiento de vehículos, material de oficina, servicios profesionales, alimentación, etc. Todos estos servicios el gobierno se los contrata a un tercero, a los proveedores, sus proveedores. Si el gobierno deja de hacer esto, le estaría dando en toda la torre a todas esas pymes que le ofrecen servicios al gobierno. Y al reducir el gobierno sus gastos en esos rubros, directamente le está quitando capital de trabajo para esas empresas que están esperando venderle al gobierno, están esperando que el gobierno le pague sus facturas y con ese dinero reinvertir, pagarle a sus trabajadores, pagar nómina, pagar impuestos, pagar cuotas del IMSS, etc. O sea, ¿se entiende lo que estamos diciendo? Si el gobierno deja de gastar, también impacta en las MIPYMES. Pero bueno, todo esto en conjunto es el análisis de este texto, este artículo que publica Carlos Ursúa en el periódico El Universal. Les recomiendo que por favor lo lean para que sepan cómo está la cosa. Seguramente tiene otras medidas, no las mencionó todas, no quemó sus cartuchos, seguramente dijo... para que vean lo que perdieron, Este texto me pareció muy importante poder compartirlo con ustedes y analizarlo por dos cosas: el contenido de este artículo y segundo, por ser él quien publica y rubrica todas estas medidas. Carlos Ursúa pues no es un advenedizo, no es una persona que no sepa de lo que está hablando. Él es licenciado y máster en matemáticas y también es máster y doctor en economía por la Universidad de Wisconsin. Fue secretario de Hacienda en la primera etapa del gobierno de AMLO, ahora está afuera y viendo desde acá dice, hey, la están calabaceando, Continuando con los temas económicos y en armonía de lo que estábamos platicando, este martes el Fondo Monetario Internacional publicó sus proyecciones económicas para todo el mundo como consecuencia de esta crisis a la cual ya bautizó. El niño está bautizado y se llama el Gran Confinamiento. Esta es la gráfica más reciente que ha emitido el Fondo Monetario Internacional. Lo hizo para dar a conocer las últimas proyecciones de crecimiento de perspectivas de la economía mundial. En un primer apartado tenemos a las economías avanzadas. Definitivamente no estamos en ese apartado. Pero en el segundo sí, economías de mercados emergentes y en desarrollo. Y nos encontramos después de Rusia, en el apartado de América Latina y el Caribe, por encima de nosotros Brasil y México. En la primera columna vemos el resultado del año pasado, 2019. Como ya sabemos, el PIB quedó con una contracción de 0.1%, pero la proyección para este año, tomando en cuenta la crisis evidentemente del COVID, se está previendo un menos 6.6% de pérdida, de decrecimiento en el Producto Interno Bruto de nuestro país, y se prevé con números alegres que puede haber una recuperación de 3% para el próximo año 2021. Por otra parte, continuando con otros temas desgraciadamente más desagradables, tengo que contarle que si usted de casualidad no comprende por qué esta noticia es como para decir qué bárbaro, son más de lo mismo,
es porque seguramente usted anda en otra onda, o yo creo que vive en Marte, o no sé. Pero si ese es el caso, permítame explicarle por qué este asunto es tan ignominioso. El titular de la Secretaría de Educación Pública es este personaje llamado Esteban Moctezuma. Él fue ex colaborador de Ricardo Salinas Pliego. Durante 17 años fue presidente de Fundación Azteca. Ahora que vino la campaña y todo, se metió de lleno y ahora forma parte del gabinete de Andrés Manuel como secretario de Educación Pública. Ricardo Salinas Pliego, quien fue su jefe durante mucho tiempo, es pues discreta y humildemente el segundo hombre más rico de todo México. Su fortuna está valuada en 11.700 millones de dólares. Ricardo Salinas Pliego es un empresario aparte, muy cercano al presidente. Tanto así que es miembro de un grupo de empresarios que asesoran al presidente. Bueno, pues este angelito se adjudicó a través de su empresa Seguros Azteca Daños un contrato millonario por 969 millones de pesos. Constantes y sonantes para Ricardito, como si tuviera la necesidad de más dinero. Me imagino que está preocupado qué va a comer hoy. Lo más curioso de todo esto es que estos fondos, esta asignación de este contrato, nada, pero nada despreciable, llegan cuando una empresa estadounidense en la que él presuntamente tiene participación y es socio, pues se declaró en quiebra por cuestión de esta crisis del COVID y provocó un hueco financiero de 235 millones de dólares. Entonces, como las cosas andaban mal, vamos a través de la Secretaría de Educación, por medio del gobierno, a rescatar pues a nuestro asesor, socio y seguramente patrocinador de esta campaña, Ricardo Salinas Pliego. Claro, para eso sirve el gobierno. Y aquí, señoras y señores, pues qué bonito, estamos viendo cómo el presidente, híjole, está combatiendo la corrupción y la impunidad. Esta es la encuesta que publica el periódico El Financiero y pues aquí vemos claramente cómo en los primeros meses del gobierno del presidente Andrés Manuel se ubicaba en un 46%, entre 44 y 46% de las preferencias, pero ya para enero de este año había llegado hasta un 33%. Ahora que estamos a mediados de abril ha bajado hasta el 18%. Si vemos bien, hay dos caídas dramáticas en la gráfica. La primera la vemos entre junio y julio de 2019. Luego se mantiene, va fluctuando entre 33, 36, 35%. Y la segunda caída pues empieza a partir de enero de este año con el 33% de ese mes, luego en febrero 23% y la última medición es hasta marzo, el mes pasado, con un 18%. Ahora, hay que analizar aquí que lo que estamos leyendo es la medición de la preferencia del partido de Morena. Sin embargo, pues todos entendemos que el efecto López Obrador pues cuenta tanto para bien como para mal. Tanto te hace ganar como te hace perder. Y aquí el mal desempeño del presidente es el que está afectando directamente en las preferencias de los ciudadanos hacia el partido. Esto significa dos cosas. El hartazgo de la gente por la política y los políticos está aumentando debido al mal desempeño que está teniendo el presidente y que por ello se está llevando entre las patas a su partido. Esto sin duda tendrá como consecuencia que se presente un gran porcentaje de abstencionismo en las próximas elecciones intermedias que se avecinan. Lo segundo es que ante esta crisis del partido en el poder y de su líder máximo, la oposición está dormida, o está perdida, o está en la lona, o simplemente no está. En estos momentos en los que deberían de surgir liderazgos
que recojan toda la inconformidad, todo este sentimiento de gran parte de la población y lo convierta en propuestas para hacerle el quite al presidente. Pero en estos momentos nadie dice nada, nadie levanta la mano, no se ve a nadie, como dicen por ahí, no se ve nadie que tenga botas pa' charro. De por sí es una pena que la política sea así, de por sí es una pena que los que hacen política sean así, es una pena que el partido en el poder, a la vista de la mayoría o de muchos ciudadanos, sea más de lo mismo, pero es aún más penoso que no haya oposición en este país, que nadie diga yo me aviento el tiro por el bien de mi comunidad, por el bien de mi estado y por el bien de mi país, por el bien de México. Hasta aquí, amigos, el análisis del día de hoy de este programa. Nos vemos en el próximo episodio. Por favor, pónganse en las pilas, síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse al canal de YouTube. Ya saben, hay que activar la campana para las notificaciones y estén al pendiente de toda la actividad de Marcando la Pauta. Este programa sensacional donde todas las opiniones, usted ya lo sabe, son a título personal. Hasta la vista. Adiós.